Bueno, continuamos con nuestros estudios bíblicos. Nos hemos tardado un poquito por el asunto de cortes de energía aquí en Ecuador y en Quito. Y bueno, por eso nos hemos tardado. En todo caso, gracias a Dios podemos nuevamente continuar con nuestros estudios ahora. Y nos habíamos quedado en que Dios tiene un plan. Y este plan lo va a llevar a cabo con una persona que fue escogida entre todos los habitantes del mundo, que es Abraham. Dios había hablado con Abraham diciendo que él va a ser padre de multitudes. Como Dios permanece con periodos de silencio, entonces hubo un tiempo en el cual Sara tuvo la idea de que Abraham se llegase a su criada o a su sierva, mejor dicho. Pero Dios, cuando habló nuevamente con Abraham, le dijo que no, que Sara es la que iba a tener un hijo con él y ese iba a ser el hijo de la promesa. Entonces vemos que el asunto de Agar no iba. Y ahora, a sus 100 años de Abraham, a sus 100 años, él ya podía tener un hijo. Y era el hijo propio del matrimonio, podemos decirlo así. Y la promesa de Dios que en él van a ser benditas todas las naciones y de que él va a tener multitudes de descendientes, pues ahora iba a llegar a cumplirse. Ahora ya tenía un hijo de él con su esposa legítima, no con su sierva. Pero continuando con la lectura bíblica, llegamos al Génesis 22 y aquí en el Génesis 22 va a suceder algo muy especial. Abraham tiene la promesa de parte de Dios, él llega a tener un hijo, pero pasa algún tiempo que Dios no habla y esto es uno de los puntos muy importantes porque hay silencios de parte de Dios. Habíamos visto aún en el estudio anterior cómo Dios guarda silencio por años, no solamente por días, sino aún por años. Dios ya no habla con las personas directamente, y en este caso con Abraham. Había pasado ya muchísimo tiempo desde que tuvo a Isaac. Según los estudios, ya Isaac es todo un hombre, y cuando ya es todo un hombre, Dios nuevamente vuelve a hablar con Abraham. Pero en esta vez va a suceder algo muy particular, podríamos decirlo así. Dios habla con Abraham y le dice que él ofrezca a su hijo como sacrificio. Ahora, el asunto es que Abraham viene de una raza y de una cultura, mejor dicho, aún inclusive lo que el mundo practicaba en aquel entonces. Siempre presentaban ofrendas a sus dioses. Y existe también una narración que había uno de esa creación de dioses que tenía ese pueblo y esas culturas en ese tiempo, que era de bronce, y prendían fuego a esa escultura de bronce, tal que ardía por completo esa escultura, y para ofrecer sacrificios a este dios, las personas presentaban en las manos de esa figura que quemaba porque tenía fuego por dentro. Los hijos pequeños eran presentados en esas manos y los chiquitos se quemaban en esas manos. Ahora, viendo eso, me supongo que Abraham había vivido todo aquello, y ahora resulta que escucha del Dios creador, del Dios todopoderoso, que le dice: ofréceme a tu hijo en sacrificio. Yo digo, debe haber pensado Abraham: y ahora yo salí de algo y estoy entrando en lo mismo, ¿qué puede ser? Pero en todo caso, la narración bíblica no nos dice que Abraham dijo absolutamente nada, ni que empezó a conversar con Dios qué es lo que pasaba, sino simple y llanamente obedeció. Dios se presenta y le dice que le presente a su hijo como un sacrificio, y Abraham dice, bueno. Y como él va a llegar a ser padre de la fe, solamente le escucha a Dios y simplemente obedece. Así que dice el relato bíblico del Génesis 22 que muy temprano en la mañana él se despertó y tomó a su hijo, tomó todo aquello que
debía llevar para hacer el sacrificio en un monte en el cual el Señor Dios le dice, bueno, de aquí a 3 días camina y yo te voy a enseñar un monte en el cual vas a ofrecer el sacrificio, tu hijo va a ser sacrificado. Y él coge todo, coge sus siervos y van en camino hacia ese lugar montañoso. Cuando llegan allá, Abraham les dice a sus siervos que le esperen en las faldas del monte. Mientras tanto, él y su hijo van a llevar todo aquello que se necesita para el holocausto. Y hay cosas que llaman la atención y que vamos a ver luego, que suceden en este relato, como por ejemplo, Isaac coge la madera y todo aquello que va a servir para el holocausto, para prender fuego al holocausto, y lo pone en sus hombres para subir la montaña. Ahora, no hay que olvidarse que Abraham tiene ya más de 100 años, mucho más de 100 años. Así que es su hijo el que tiene fuerza, así que él lleva todo aquello que se requiere para el sacrificio. Pero mientras van caminando, Isaac le dice a su padre, bueno, tenemos todo, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, como padre de la fe, como él conoce a Dios, él sabe que es un Dios diferente, aunque está actuando en estos momentos como cualquiera de los otros que él conoce, pero él tiene en su ser interior que es un Dios diferente, y a él le nace decirle a su hijo, mira, Dios va a proveer el cordero para el holocausto. Así que con eso suben hacia el monte. Cuando ya han llegado a la cumbre del monte, Abraham hace el altar, pone la leña para el holocausto y dice el texto bíblico que amarra en las manos a su hijo porque él va a ser la ofrenda. Ahora, su hijo es grande. Él pudo haber forcejeado con su padre, él pudo haber discutido con su padre, él pudo haberse alejado de ese lugar, pero sin embargo el relato bíblico no dice absolutamente nada. Da a entender que Isaac simplemente obedece y dice, bueno, aquí estoy. Si yo voy a hacer el sacrificio, pues aquí estoy. El relato bíblico no lo menciona, pero sin embargo se deja atar y se deja poner como sacrificio en el altar. Cuando Abraham va a ofrecer a su hijo, a matar a su hijo en el altar para luego prenderle fuego, el ángel de Jehová se aparece y le dice a Abraham que se detenga, que no lo haga, que simplemente era una prueba de fe, pero que él lo ha pasado, así que no lo haga. Y Abraham no sacrifica a su hijo y me supongo que lo baja del altar, le desamarra sus manos. Y cuando están haciendo eso, dice el relato bíblico que ellos vieron a un carnero enredado, sus cuernos estaban enredados en un zarzal. Y ellos miraron en ese carnero y dijeron, bueno, ahí está la provisión de Dios. Y ese carnero va a ser el sustituto de Isaac, porque si Isaac iba a hacer el sacrificio y ahora no lo es, y miran el carnero que está ahí trabado en el zarzal, entonces ese carnero va a servir como sustituto en lugar de Isaac y va a ser presentado como ofrenda delante de Dios. Y eso es lo que sucede y eso es lo que hacen. Así que después que sucede todas estas cosas, el Señor Dios habla con Abraham y le dice, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, y quisiste presentarme como ofrenda delante de mí, entonces yo te voy a bendecir grandemente. Vas a ser padre de multitudes y por medio de ti van a ser benditas las familias de la tierra. Y eso es lo que estamos nosotros ahora mirando y estudiando, porque si el Señor Dios va a bendecir a través de este pueblo, bueno, tenemos que ver cómo lo va a hacer. Ahora, como les digo, hay cosas importantes en este relato bíblico que después en los evangelios se va a poder mirar, pero en todo caso vamos a mirarlo ahora porque nos va a dar una gran luz de lo que va a suceder después y cómo nuestro estudio bíblico va a llegar a la conclusión de que los nombres de cada una de las personas van a estar en un libro que se llama el libro de la vida y en el momento del juicio final todos aquellos que sus nombres estén en el libro de la vida van a salir victoriosos. Ahora, en el Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor Dios te está mandando a Abraham a uno de los montes de una cadena montañosa, que es el monte Moriah. Luego va a ser el monte Gólgota, en donde va a suceder algo muy importante para la vida cristiana, aunque no tan importante para el pueblo judío.
Ahora, el relato bíblico dice que tú ofreciste a tu único hijo, el único hijo que tenía Abraham como parte de la promesa. Ahora no era el único, ya había tenido Ismael, pero sin embargo, como es parte de la promesa, es tu único hijo. En el versículo 6 del Génesis 22 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Pero luego vamos a ver que el único hijo de Dios, Jesucristo, que también va a ser ofrecido en la misma cadena montañosa, en el Gólgota, en la misma cadena montañosa, él, el único hijo de Dios, va a llevar también su leña en sus hombros. Porque el pueblo romano, en aquellos tiempos en los cuales va a estar Jesús viviendo, van a tener como sacrificio para todas aquellas personas que no concordaban con las ideas del pueblo romano, ellos van a crucificar a las personas. Así que en el tiempo en el cual Jesucristo está en este mundo, en esta tierra, Él también lleva la leña en sus hombros hacia el monte, que es el monte Moriah o el monte Gólgota. En el versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Pero allí Jesucristo también va a ser atado, y no solamente atado, sino puesto clavos en las manos y crucificado en la leña que él está llevando para ser sacrificado. En el versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos, miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Ese carnero iba a ser el sustituto en lugar de Isaac. Pero sin embargo el Hijo de Dios, Jesús, cuando iba subiendo con su madero, cuando lo clavaron en una cruz, él tenía una corona de espinas que el pueblo romano o los soldados romanos, para hacer burla de él, lo habían hecho porque decían que él es el rey de los judíos. Entonces le pusieron una corona, pero una corona de espinas. Y ese carnero en el monte Moriah con Abraham estaba enredado en un zarzal, es decir, en espinos. Su cabeza estaba enredada en espinos. Este corderito era el sustituto de Isaac, pero sin embargo ahora con Jesucristo no es... nadie va a ser el sustituto para Jesucristo, sino él mismo va a ser presentado como ofrenda delante de Dios. En el versículo 13 dice, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahí en esa misma cadena montañosa Jesucristo es crucificado y es presentado como ofrenda al Señor Dios. No hay sustituto, Él es la ofrenda. Y en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista, cuando Jesús se le acercaba, él tuvo unas palabras proféticas, por decirlo así, y que nos van a dar mucha luz, y esto hay que tener muy en cuenta en nuestra cabecita, en nuestra mente para los estudios siguientes. Porque en Juan 1:29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que quita el pecado del mundo. Muy importante tenerlo en cuenta para los siguientes estudios bíblicos. Ahora simplemente sigue el relato. Ahora tenemos a Abraham, tenemos a Sara, tenemos a su hijo Isaac, y con él va a continuar. Su hijo Isaac ya no fue ofrecido como sacrificio, un carnero fue en su lugar. Isaac está vivo, y el plan de Dios y la promesa de Dios que él va a ser padre de multitudes, y a través de ese pueblo, de esas multitudes, va a bendecir a las familias de la tierra, sigue en marcha. ¿Pero cómo lo va a hacer? Bueno, en la próxima clase vamos a continuar esta hermosa historia. Dios me los bendiga mucho.